Amán, capital del reino hashemita de Jordania. Uno de los más antiguos asentamientos en la historia de las civilizaciones. Ya en la Edad del Hierro, a lo largo del siglo XIII a.C., el pueblo amonita estableció su capital entre estas 7 colinas y la llamaron Rabat Ammón, gran ciudad de Ammón. Fue conocida también en la antigüedad como Ciudad de las Aguas, por la cantidad de manantiales que fluyen de los Yebeles, palabra que en árabe significa montaña. Pero como realmente se la recordó durante siglos, fue con el nombre de Filadelfia, debido a Ptolomeo II Filadelfo. Buena prueba de su importante pasado son los restos del templo de Hércules, construido en tiempos del emperador Marco Aurelio, etapa de máximo apogeo monumental y artístico. El culto de este héroe, personificación de la fuerza y el valor masculino, simbolizaba el poderío del imperio allá donde se dirigiera. Desde aquí, la cima del Jebel al-Kala, se domina el otro gran monumento romano, el teatro. Fue edificado durante el reinado de Antonio el Piadoso, periodo en el que la representación de ritos sagrados dio paso a nuevas formas artísticas. Las gradas, con capacidad para 6.000 espectadores, aprovechan el declive de la roca sobre la que se asientan, técnica que sigue más el procedimiento griego que el romano, en la que se usaba mampostería para aislar los edificios. Emplazado junto a los jardines, en el centro de la ciudad, es lugar preferente de visita no solo para turistas. Sentarse o pasear entre piedras tan cargadas de historia es para los ammanitas un ejercicio natural, especialmente los viernes, día festivo entre los musulmanes, en que la ciudad adquiere un aire tranquilo y agradable. El esparcimiento entre el verde de los árboles acentúa el alivio del trabajo de la semana. La Amán actual es una gran ciudad cosmopolita. En ella conviven en armonía palestinos, circasianos, armenios, o transitan, debido al enclave geográfico, ciudadanos de países del entorno, así como viajeros que en los últimos años han ido aumentando progresivamente, pues tanto Ammán como el resto de Jordania ofrece al visitante gran variedad de atractivos alicientes. La parte moderna de la ciudad representa uno de los mejores ejemplos de lo que es hoy el desarrollo de la región. Largas avenidas, edificios comerciales, bancos internacionales, grandes hoteles, lujosos chalets. Pero esta modernización no ha significado un abandono de las tradiciones más arraigadas. Por el contrario, permanecen latentes entre la población, y es lo que les hace sentirse orgullosos de sus señas de identidad. Son amantes de callejear, de obsequiar una o varias tazas de té o de café turco, mínima huella de la larga presencia otomana en el Medio Oeste. Las calles de los artesanos siguen agrupadas en gremios, como los burgos medievales. Esta actividad ocupa una parte importantísima en su aspecto social y comercial. La venta de productos de oro reúne en 3 o 4 calles cerca de 70 tiendas. Los escaparates lucen un muestreo de abalorios verdaderamente deslumbrante. Said al-Suradai regenta una de estas tiendas desde 1968 y nos cuenta la gran tradición que ha existido desde siempre en todo lo relativo a la artesanía del oro. Su precio, dependiendo siempre de los quilates y el diseño, se establece al peso. Y es el regalo más común entre los jordanos, especialmente en las dotes matrimoniales. Estos futuros cónyuges, acompañados por las respectivas madres, pasan emocionados el trance de la selección. Él da muestras de su amor y generosidad, gastando una verdadera fortuna. My name is Saleh Atari.
Después de presentarse a sí mismo y a su novia, en perfecto inglés, lengua hablada por gran cantidad de jordanos, el joven nos muestra las joyas que ha elegido siguiendo la tradición de sus padres. La artesanía del vidrio es otra de las actividades típicas de Amán. El trazo esmerado del pincel da como resultado un trabajo de filigrana altamente valorado. Utilizado como recipiente de arena, también el vidrio sirve en este caso como souvenir. Ver cómo lo hacen es un auténtico disfrute. Procedente en su origen de Petra, estos paisajes multicolores con figuras, normalmente de camellos, se han extendido a lo largo de todo el país. Es en cambio en otra tradición, donde la sabiduría árabe colma las más exigentes pruebas, la gastronomía. En cualquier calle puede uno toparse con una confitería de abundantes y exquisitos dulces. Hesam Habeda tiene 7 pastelerías en la ciudad y elabora cerca de 50 clases diferentes de dulces. El más famoso es el kinafah. Pero no solo son maestros en postres. Las especias son parte indispensable en la cocina árabe. La mezcla entre ellas y la proporción adecuada produce aromas sutiles e intensos. En el restaurante Khan Zaman, a las afueras de la ciudad, elegir entre la enorme variedad de ensaladas es un dilema. Mahin Abdul al-Sa'ed indica el modo de preparación de los platos. Su guiso predilecto es el mansaf. Es Khan Zaman un restaurante bien conocido en la capital. Su nombre significa «érase una vez». Y los manjares no están amenizados con un cuento, sino con canciones, y en algunas ocasiones por simpáticos danzantes al son de una gaita. Nadie puede sustraerse a la belleza de la llamada del almuédano, se pertenezca o no al Islam. Lo cierto es que 600 millones de musulmanes en todo el mundo acuden a su voz 5 veces al día. En Jordania profesan la fe sunita, que es una de las grandes colectividades del Islam. La practican el 90% de la población. El resto son católicos, ortodoxos y anglicanos. Mantienen entre ellos una relación de tolerancia. El pueblo jordano vive en completa espiritualidad. Vida y religión van estrechamente unidas. Así la mezquita abarca aspectos más allá del recinto para la oración. Es lugar privilegiado de meditación, de comunicación entre los hombres, de enseñanza y claro exponente de las más bellas construcciones arquitectónicas. La mezquita Abu Darwish, situada en el Jebel más alto de la ciudad, muestra su originalidad con la piedra negra y blanca en estratos alternados.
En cambio, la mezquita de Al-Fayhag lo hace en rojo y blanco, aunque lo que más destaca son las cúpulas doradas. Y esta es la más antigua, en el corazón mismo de la ciudad, la mezquita de Al-Hussein. Concurrida a lo largo de todo el día, los ammanitas la consideran como su propia casa. Es austera y sencilla, y ocupa el lugar de otra de la primera época del Islam, que a su vez lo fue de una iglesia, la supuesta antigua catedral de Filadelfia. La sustitución de un templo sagrado por otro de diferente credo ha sido práctica común a lo largo de las civilizaciones. Es lo que hicieron los omeyas, la primera dinastía de los califas de Damasco. Construyeron, y no precisamente sobre un lugar sagrado, sino encima de un edificio bizantino, el Alcázar de Amán. Se trata de un gran complejo palatino concebido con una organización urbana que incluía 13 edificios residenciales, entre los cuales destacan el del emir, la alberca y una calle porticada. El palacio está siendo restaurado en colaboración entre el Departamento del Ministerio de Antigüedades y la Agencia Española de Cooperación Internacional. El arquitecto Ignacio Arce, del equipo que dirige a Antonio Almagro, nos explica la importancia que tiene este complejo palatino para el mejor conocimiento de la arquitectura omeya. En este momento lo que estamos procurando es hacer una restauración en la que básicamente estamos ejecutando una anastilosis, recuperando aquellos digamos, elementos que estaban derruidos y los cuales tenemos evidencia absoluta de cómo eran, procurando, digamos, no inventar absolutamente nada, y con este propósito se está haciendo un proyecto en paralelo que es la reconstrucción virtual de cómo era el palacio. Situada al lado de un verde valle, Gerás es, junto con Éfeso, la mejor conservada de las ciudades grecorromanas en Oriente Medio. A esta ciudad de hace 2000 años bien merece la pena un viaje. Tal es la emoción que contagian sus plazas, calles, templos, teatros. He aquí Gerás, la antigua Gerasa. Una de las ciudades romanas que formaron parte de la Decápolis, confederación de 10 ciudades creada por Pompeyo en el siglo I a.C. El foro, de forma ovalada y de 90 metros de largo, está envuelto por esta formidable columnata. En el centro había una estatua sobre un pedestal. En la actualidad ha sido sustituida por un pebetero que permanece encendido durante el mes de julio, época en que se celebra el Festival Anual de Arte y Cultura de Gerás. Los viajeros que llegaban del sur accedían a la ciudad por esta puerta. El mayor esplendor se alcanzó durante los 2 primeros siglos después de Cristo. Fue en el año 162 cuando se construyó el templo de Zeus. Ocupa la zona alta meridional, pero su estado actual no es de lo mejor conservado. Es preferible adentrarse por el Cardo Máximo, la calle principal de 800 metros de largo que recorre la ciudad de norte a sur. Lo que debió ofrecer en su momento esta gran vía en plena hora punta sería sin duda alguna un verdadero espectáculo. Algunos viajeros como Rafael quieren conservar la fotografiada. Creo que el contacto con la gente es fundamental para poder viajar y aparte lo hago intentando introduciéndome en la esencia, en esa esencia virtual e invisible que goza cada país, ¿no? Y que si no la conoces muy directamente, pues pasas muy fugazmente y no la respiras, ¿no? A mediados del siglo IV, Constantino se convirtió al cristianismo
lo que produjo cambios en la fisonomía de las ciudades. Y la antigua Gerasa no fue una excepción. Muchos templos fueron transformados en iglesias. Así, los materiales del templo de Dioniso sirvieron para construir la catedral. La fuente de las ninfas preside el monumento decorado en piedra de la época romana. Por desgracia, el mármol que lo revestía y las esculturas que ocupaban los nichos no han llegado hasta nosotros. Esa majestuosa escalinata conduce al templo más imponente de Jerash, el templo de Artemisa. Las 10 columnas que se alzan en su frente son de las más altas de todo el mundo romano. Han resistido impávidas terremotos y el paso del tiempo, pero no así la fuerza del viento, que las obliga imperceptiblemente a balancearse. La incredulidad de los visitantes se torna jocosa tras la demostración del guía. Quizá Eolo quiera recordarnos con su poderío que no hay imperio que se le resista. Al este del templo de Artemisa se encuentra un complejo formado por 3 iglesias del siglo VI, entre las que destaca la consagrada a los santos Cosme y Damián. El pavimento está revestido de un mosaico con figuras y líneas geométricas. Es un buen ejemplo del arte bizantino del tiempo de Justiniano. Por esta puerta arqueada se accede al Teatro Sur. No es el único de Jerash, pero sí el mayor. Tiene una capacidad de 5.000 asientos, todos ellos numerados. La acústica es extraordinaria. Incluso en la parte más alejada del escenario, en la última fila, se puede oír una palabra musitada. Dos estudiantes de psicología de la Universidad de Jerash, Shahar Admor y Amar Matei, están enamoradas de la ciudad e invitan a todo el mundo a conocerla. Serán bien recibidos. Por el Arco de Triunfo, nosotros nos despedimos de Jerash. La ciudad de los mosaicos. Así llamada por la cantidad enorme de mosaicos descubiertos y por descubrir, pues no hay casa que se levante que no esconda alguno. Esta ciudad famosa ya en la antigüedad, tantas veces citada en la Biblia, conoció una época de esplendor que perduró incluso con los bizantinos y los omeyas. En la actualidad, es una pequeña ciudad de no más de 34.000 habitantes, pero interesantísima por contener los más bellos ejemplos del arte bizantino. En la iglesia de San Jorge, centro de una comunidad árabe de rito griego ortodoxo, se encuentra el más famoso mosaico, reclamo ineludible de viajeros. El mapa de Palestina. Es el más antiguo de Tierra Santa, del siglo VI, y ha servido para establecer la fisonomía de la región tal y como era en la antigüedad. Desde 1991 existe una escuela de restauración de mosaicos ubicada en el lugar donde aparecieron importantísimos hallazgos. La tradición romana por el arte mosaísta fue aumentada y enriquecida por los bizantinos, que hicieron de ello el motivo esencial de su ornamentación tanto en iglesias como edificios públicos o privados.
El recinto de esta escuela es el resultado del agrupamiento unido de varias casas. Sorprendió verlo vacío a pesar de ser día laborable, pero la explicación vino después. Los estudiantes ejercitaban sus prácticas en la iglesia de los Santos Apóstoles sobre un magnífico pavimento que se conserva. La finura del dibujo es la característica principal de los mosaicos de Mádaba. Predominan los temas naturalistas y animales. La vegetación es simbólica, hojas de acanto, vides, escenas campestres. El mosaico está compuesto por una capa muy delgada y encima lleva las teselas que se colocan en cal sin fraguar. Las teselas son piezas cúbicas de pequeño tamaño, hechas en piedras de diferentes colores. Gli studenti in questo momento stanno effettuando la pulitura del mosaico. El maestro Enzo Di Carlo nos cuenta que los estudiantes siguen la técnica de restauración en 3 etapas: eliminación de adherencias perjudiciales, limpieza y, si fuera necesario, sustitución de teselas en las partes perdidas. En este último caso, se deja una diferencia de nivel para distinguirlos del original. Otra representación admirable de mosaicos del siglo VI se encuentra a 14 kilómetros al oeste de Mádaba, en el llamado Monte Nebo, el enigmático lugar donde se dice que está enterrado Moisés. Las controversias sobre la veracidad de la tumba que conserva los restos del guía del Éxodo no ha impedido que este monte, barrido por el viento y la historia, sea frecuentado por innumerables peregrinos. Desde la más remota antigüedad, ya era venerado como cumbre sagrada. En 1930, los padres franciscanos levantaron esta iglesia sobre las ruinas que se remontan al siglo IV y que fueron a su vez ampliadas en el período bizantino. Las recientes excavaciones de 1976 permitieron descubrir estos prodigiosos mosaicos. Los esfuerzos arqueológicos no sirvieron, en cambio, para dar luz sobre la situación de la tumba del profeta, que se hallaría a 1200 metros de altura sobre el Mar Muerto. Inmenso, terrible, hostil. Arriesgarse en solitario a través de esta llanura sin límites sería poner un pie en la frontera de lo incierto. Sin embargo, algunos hombres, algunos profetas, necesitaron del desierto para encontrarse a sí mismos. En Jordania, ocupa los 2/3 del total de su territorio. La actual carretera que la atraviesa hace accesible el acercamiento a los viejos Qas, palabra árabe que se traduce por castillo y a veces por palacio. El Qas al-Karanaj es uno de los mejores ejemplos de arquitectura defensiva construido por los omeyas en el siglo VIII. Desde el patio interior se accede a 2 pisos con estancias soportadas por arcos. Cada arco se levanta sobre 3 columnas adosadas. Restaurado en parte para respetar el original, este castillo de piedra roja es el primer eslabón en nuestro viaje a través de la región. Parece sorprendente encontrarse en medio del desierto con este milagro que es el Qas Amra. Sus reducidas dimensiones estaban destinadas a dar cobijo y reposo a los califas que viajaban de Siria a la Meca. Pero hay quien sostiene que le servía de lugar placentero tras la abundante caza que había por entonces en la zona.
Un grupo de arqueólogos españoles lo restauró hace aproximadamente 20 años. Esto permite al visitante contemplar gozoso los insólitos frescos del interior. La representación humana contradice la prescripción iconoclasta del Islam posterior a los omeyas. De ahí que su conservación sea uno de los escasos ejemplos existentes. A la fortaleza de Azraq la rodea un oasis, o mejor dicho, lo que queda de él. Pues el oasis que lleva su nombre ya no es lo que en su día contaba el inglés Lawrence de Arabia en sus narraciones. A él debe la fama esta fortaleza. Instaló su cuartel general en 1917, durante la revuelta árabe contra los otomanos. La puerta monolítica de varias toneladas, que gracias a su eje permite hasta a un anciano abrirla, es el elemento que más impresiona de esta edificación, que fue reconstruida en 1236. Es posible que antes que lo edificaran los romanos Diocleciano o Maximiliano, fueran los nabateos quienes establecieron un asentamiento en el lugar. Lo que queda en pie de estas rocas basálticas da idea de las dimensiones e importancia que tuvo en otros tiempos. Es lo que nos contó de manera entrañable el anciano guía de Casa Azraq, que por medio de la más directa tradición oral, su padre conoció a Lawrence, sabe todos los pormenores de su historia. This is Mr. Lawrence. A finales del siglo XI ocurrió un acontecimiento que hizo tambalear la tranquilidad de estas tierras: las cruzadas. Fervor religioso o romántica aventura cristiana para unos, invasión de bárbaros en un mundo civilizado y su consiguiente saqueo enriquecedor para otros. Sea como fuere, estos paisajes se vieron encumbrados con fortalezas para salvaguardar su dominio. Situada a 3 kilómetros de la ciudad de Aslum, Qalaat-e-Rabat fue construida por el emir Izz-ed-Din Usama en 1184. Se le considera el mejor ejemplo de arquitectura militar árabe de la región. Los altos muros y el foso que los distanciaba la hicieron inexpugnable. La ciudad de Kerak, la antigua capital del reino de Moab, cobró extraordinaria importancia en el tiempo de las cruzadas. La posición estratégica a mitad de camino entre Acaba y Jerusalén hizo que Balduino I levantara una fortaleza en 1142. La altura del Jebel Mogar determinó la elección del lugar. A partir de 1176 lo gobernó Reinaldo de Chantillon, conocido por su crueldad. Arrojaba a los prisioneros desde las almenas en una caída de 500 metros. 13 años después la conquistó Saladino, y ya nunca más pasaría a manos francas. La fortaleza es de planta trapezoidal y tiene 2 fosos para separarlo de la ciudad por un lado y de la montaña próxima por otro. La acertada reconstrucción llevada a cabo últimamente no solo ha supuesto asegurar su conservación, sino que ha facilitado al visitante recorrerlo sin poner en riesgo su vértigo. El punto mejor conservado y más atractivo es el torreón, al que se accede por una escalera próxima a la muralla dotada de aspilleras. Desde aquí, la altura es escalofriante. Pensar por un momento en Reinaldo aterra.
Šovac. A medio camino entre Querac y Petra, construyó Balduino en 1115 este gran castillo al que dio el nombre de Montaña Real, el Crac de Montreal, como se le conoció entre los francos. Decidido a controlar el Valle de Arabia, que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba, en esta sólida fortaleza consiguió durante muchos años sus objetivos. Hasta que apareció Saladino. Tras fracasar repetidas veces, arengó a los suyos de este modo: mirad a los francos, ved con qué encarnizamiento se baten por su religión, mientras que nosotros, los musulmanes, no mostramos ningún ardor por hacer la guerra santa. Conquistó la fortaleza en 1185 y dejó constancia de ello con inscripciones en las murallas. Mohammad Aouda, vendedor de objetos antiguos al pie del castillo, nos dio la bienvenida y nos ayudó con sus conocimientos. Aún existe un pozo profundo con 365 peldaños excavados en la roca. Pasadizos secretos, inscripciones ocultas. Al-Bahr al-Majid, Bahr Lut. Así es como se conoce aquí el Mar Muerto. Mar de Lot, Mar Salado, Mar del Desierto. Muchos son los nombres que ha recibido esta extraña extensión de agua que bien podría ser considerada un lago, un gran lago en vez de mar. Sus características, diferentes a cualquiera de los existentes en el mundo, han hecho verter ríos de tinta desde las más antiguas escrituras. No tiene vida. La elevada concentración de sales y minerales lo impide. Magnesio, calcio, sodio, potasio, cal. En las orillas se concentran las sales adquiriendo caprichosas formaciones rocosas. La temperatura del agua es templada todo el año y la superficie está a 400 metros por debajo del nivel de los otros mares. Desde los tiempos de Herodes el Grande ya se conocían las propiedades curativas. Enfermedades de la piel, como la psoriasis, son tratadas con el barro de sus aguas. El auge de la zona se ha visto incrementado con la construcción de instalaciones hoteleras. A pesar de la comodidad de la piscina, casi todo el mundo prefiere experimentar un baño en estas aguas. Aunque no se sea un experto nadador, ni siquiera se sepa nadar, aquí nadie se hunde. La alta concentración de sal lo hace imposible. Pero no solo son curativas las aguas del Mar Muerto. Las procedentes del río Mujib, que desemboca poco más allá de ese puente, tienen su origen unos kilómetros arriba, en Serkamaín. Entre las altas montañas se encuentra uno de los principales balnearios del país. Es de los parajes más bellos de Jordania. Y es aquí de donde brotan las aguas termales más calientes que se conocen. A 60 grados caen de las cascadas. En invierno, el contraste de la temperatura produce estas imágenes fantásticas con el vapor. En la segunda cascada, la formación de una piscina natural favorece el baño, aunque mejor podríamos decir ducha.
Permanecer bajo la caída de estas aguas es tan reparador como el mejor de los jacuzzi. Entre esas montañas se encuentra Petra, la antigua capital del reino nabateo. Ruta real en aquellos tiempos, pero después relegada al olvido y desaparecida durante siglos. El misterio que envolvía la leyenda, ciudad antigua y perdida entre desfiladeros, fue motivo suficiente para que un arqueólogo dedicara años de su vida en descubrirla y finalmente diera con ella en 1812. Jean-Louis Boucard. Sin embargo, la ciencia de los arqueólogos no ha podido hasta hoy desentrañar del todo las claves de su enigma. Probablemente los datos son insuficientes para descifrar una ciudad sagrada. Se sabe que los nabateos atravesaron este desfiladero en el siglo XIV a.C., pero resulta inconcebible que sirviera de paso principal en la ruta a Arabia. Más de 1 kilómetro de tortuosos recodos y paredes inclinadas dificultan el acceso. Es posible que inicialmente se pensara en Petra como santuario inaccesible y la meta justo premio a tan largo y espinoso camino. Si fue así, el viajero de hoy vive la llegada a su destino con la misma emoción. Al-Yasneh, el templo del tesoro. Excavado en la roca en tiempos de Aretas III, se cree que estaba dedicado a la diosa egipcia Isis, la hechicera. Para otros autores, en cambio, es una construcción funeraria edificada con posterioridad. En cualquier caso, para el visitante que desemboca en la explanada frente a esta fachada de 20 metros de altura, el resultado es deslumbrante. Este ciudadano inglés nos cuenta que le ha conmocionado contemplar en vivo este templo y es de las cosas más hermosas que ha visto en su vida. Lo único que sorprende o decepciona es el reducido rectángulo interior. Está vacío y oscuro, lo que invita inmediatamente a mirar hacia afuera o salir de nuevo al exterior. Todos los elementos que componen la fachada dejan ver una manifiesta influencia alejandrina, desde el pórtico al frontón, pasando por las columnas con capiteles corintios. Una creencia popular es la responsable en parte de su deterioro. El tesoro guardado en la urna. Según dice la leyenda, el rey Aretas la llenó de oro y piedras preciosas, como lo hicieron los faraones en sus tumbas. Los que intentaron apoderarse de él murieron al caer en el vacío. La imposibilidad de acceder hasta arriba impulsó a los avariciosos en épocas más cercanas a disparar inútilmente con fusiles.
Petra fue una gran ciudad. Su extensión y la diversidad de monumentos así lo atestiguan. Los más abundantes son panteones o tumbas, como se las clasifica. Esta es la de Unaishu, la tumba 813, perteneciente al ministro de la reina Shakilat II. Lo más espectacular es el conjunto formado por la tumba de la Urna, la Corintia, la Escalonada y la de Sixtus Florentinos, gobernador de la provincia de Arabia en tiempos de Adriano, que deseó ser sepultado en ella. Infinidad de cuevas pueblan la ciudad rosa. La ciudad que bien podría llamarse multicolor por el fantástico juego cromático de sus piedras. El teatro, con 33 hileras de gradas moldeadas en la roca y con capacidad para 4.000 espectadores, da idea de la importancia que los nabateos concedían a este tipo de espectáculos. Los largos desplazamientos exigen al viajero ser un buen caminante. Allá abajo está Kas al-Bint, o Castillo de la Princesa. Era un templo consagrado al dios nabateo Dushara, y uno de los edificios más bellos que construyeron. Roma dejó su impronta a partir del año 106. A este periodo debe Petra su máximo esplendor. La ruta comercial que pasaba les indujo a construir una magnífica calzada. Lamentablemente, el terremoto del año 365 destruyó parte de sus edificios. Dejando el arco triunfal y tras una ascensión de cerca de 700 escalones, se accede a la cumbre donde está uno de los más espléndidos templos de Petra, Ed-Deir, o monasterio, como también se le conoce, pues fue transformado en basílica bizantina. La fascinación que despierta, aumentada por el lugar solitario en que se encuentra, es equiparable al Templo del Tesoro. Pero el sitio más inaccesible y solitario es la cumbre del Jebel Harun. Ahí está enterrado Aarón, el hermano de Moisés, en el lugar exacto donde dice la Biblia que murió. Es sin duda el único punto al que no suben los muchos viajeros que llegan a Wadi Musa, la pequeña población próxima a Petra. Si hasta hace poco el número de visitantes era reducido, se debe seguramente a la cruzada de Indiana Jones el que Wadi Musa ofrezca ahora excelentes y curiosos hoteles. El Taibet Zaman, por ejemplo,
Semeja un poblado con calles, artesanos y tradiciones populares. O el Movenpick, un lujo árabe de ensueño. Y el Petra Plaza, con la mejor vista sobre las montañas de la misteriosa capital nabatea. Apenas había despuntado el día, ya cabalgábamos al pie de grandes montañas que emergían ante nosotros. Era el comienzo del Valle de Ram. Así relató Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, el defensor de la causa árabe frente a los turcos, la primera experiencia que recibió al penetrar en este prodigioso desierto de kilómetros y kilómetros salpicado de montañas. Su nombre en árabe es Wadi Ram. El único vestigio de civilización es el pequeño pueblo situado junto al Jebel Ram, de donde parten los viajeros que quieren vivir de cerca una aventura. A pie, a camello o en vehículo todoterreno, adentrarse por estos valles solitarios es toda una experiencia. Los pocos beduinos nómadas con los que uno se cruza o se ven en la lejanía resulta gratificante. La hospitalidad es para ellos norma inquebrantable entre los hombres. Otros pueblos pasaron por aquí dejando su huella para la posteridad. Los nabateos de Petra, seguramente impresionados por el lugar, decidieron convertirlo en espacio sagrado. Y tal vez por varios motivos. Todas las mitologías tienen una montaña que se eleva al cielo. Altas, escarpadas, erguidas con poderío, no debía ser difícil hacer de estas montañas un símbolo. Como no lo eran las duras rocas, dejar grabados para siempre signos o figuras sería hacerse a sí mismos imperecederos. Grabados junto a la materia más preciada de cuantas existen en estos lares, el agua, sería el gesto sublime de acercamiento a lo divino. En ningún otro lugar se manifiestan unidos con tanto misterio y tanta fuerza los elementos primordiales: el agua, la piedra, la arena, el aire. Quizá todo esto contribuya, siguiendo la más pura creencia en la analogía del mundo, a hacer de este insólito lugar el sitio por excelencia, el centro.
Azul, blanco, rojo, cualquier color aparece a lo largo del día en Aqaba, la antigua Heber o Elat que se cita en la Biblia. Bañada apaciblemente por las aguas del Mar Rojo y arropada por el Jebel Bakir, es un oasis de palmeras codiciado por antiguos y modernos. Al comienzo, desde que la escritura puso en marcha la memoria de la historia, esta curva que separaba agua y tierra fue vital para el tránsito de viajeros. Hace 3000 años, en tiempos de Salomón, la reina de Saba llegó a esta orilla cargada de oro, especias y piedras preciosas. Ya por entonces era usado como puerto mercantil, lo que hizo de él un enclave de enorme importancia. Fue a partir del siglo VIII de nuestra era cuando llegó a ser con los musulmanes paso fundamental de peregrinos en su viaje a las ciudades santas del Islam. El último sultán mameluco, Qanspa al-Guri, levantó en el siglo XVI el Carabasar fortificado, con el fin de acoger las caravanas de peregrinos. Es a partir de ese momento cuando se le conoce con el nombre de Aqaba. Mucho tiempo ha pasado desde entonces. Hoy es una ciudad frecuentada por visitantes ávidos de sol, playa y mar, incluso en invierno, en que sus aguas están templadas. El descanso sobre la cálida arena o el disfrute del juego deportivo es la recompensa al final del viaje. Unos se conforman en la superficie, otros exploran más allá. A escasos metros de profundidad, el fondo de este mar está lleno de corales por los que circula la más rica y variada fauna conocida. Sumergirse aquí, acercarse a este punto de Oriente Medio, no es sino ir en busca del sueño ideal. El centro, punto equidistante entre el comienzo y el fin.